Bueno, muy buenos días a todos los que ya se van conectando con nosotros a esta nueva jornada del corredor inmobiliario. Hoy con este tema, deja de mostrar a cerrar, perdón, nos va a estar acompañando Alejandra Jaimes. Como saben, siempre desde el gremio intentamos tener este tipo de espacios, este tipo de jornadas académicas en las que traemos temas que pueden ser de interés para ustedes, que les puedan aportar a su proceso de ventas. Son las 8 de la mañana, vamos a dar 2 minuticos para que se terminen de conectar todas esas personas que se inscribieron y que nos van a acompañar el día de hoy. Entonces, les agradecemos esperarnos 2 minuticos y ya damos inicio. Bueno, muy buenos días a todos nuevamente, a los que se han ido conectando en estos últimos minutos. Como les contaba al principio, queremos primero agradecerles por acompañarnos en esta nueva jornada del corredor inmobiliario, estos espacios que desde el gremio tenemos para los diferentes sectores. En esta ocasión nos convoca la jornada del corredor, esos espacios virtuales que hacemos para traer temas para todos ustedes que tienen algún interés en las ventas inmobiliarias, a nuestros afiliados y también a los seguidores de Aleja, de sus redes, y también a las demás personas que aún no hacen parte del gremio, pero que seguramente nos siguen y vieron ese tema y quisieron acompañarnos. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Alejandra Jaimes. Alejandra Jaimes es
formadora de equipos de ventas, es directora de ventas, seguro muchos la han visto ya por ahí en redes y quisimos hacerle la invitación a que nos acompañara, que nos trajera un tema en esta ocasión diferente, ¿cierto? Hemos tenido temas de mercadeo digital, hemos tenido temas de tecnología, aspectos jurídicos que son importantes para las ventas, y quisimos cerrar estas jornadas del año con este tema. Y Aleja le puso como título Demostrar a cerrar, cómo convertir visitas en ventas. Entonces estoy seguro que para todos va a ser de mucho interés y les va a aportar mucho valor. Aleja, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos hoy y te damos la bienvenida. Andrés, muchas gracias. Qué rico poderlos acompañar en este espacio. Bueno, no sé si damos inicio, si estamos listos. Sí, podemos dar inicio. Un par de anuncios antes de que arranquemos. Las jornadas del corredor siempre las estamos grabando, entonces una de las preguntas frecuentes es si no lo pude ver completo, si quiero repetir algo, ¿cómo puedo tener la grabación? En nuestro canal de YouTube buscan Longe el Gremio y ahí van a aparecer todas las jornadas del corredor, incluyendo esa. La segunda, las preguntas que nos vayan haciendo, si quieren que Aleja puntualice sobre algún tema de los que va tratando, lo pueden dejar en la cajita de preguntas y respuestas que al final las vamos a estar revisando. Ahora sí, Aleja, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Andrés. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que todos hemos vivido y que en el mundo inmobiliario veo muchos agentes con una gran preocupación y es mostrar, mostrar, mostrar y aún así sentir que no cerramos la cantidad suficiente de negocios y por eso hoy estamos tocando este tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y es cómo puedo convertir más y mejor, que esa es también como la idea. Em, este espacio pues se llama Demostrar a cerrar porque como les digo es ese salto que marca la diferencia realmente entre un vendedor promedio y un vendedor profesional o un asesor profesional y que sea exitoso. Y quiero hoy darles algunos tips para que lo puedan lograr. Antes me presento, yo soy Alejandra Jaimes. Como les contaba Andrés, soy directora de ventas. Hoy estoy con Vertis Ingeniería, una constructora de gran trayectoria y muy reconocida, pero llevo 15 años, más de 15 años formando equipos comerciales, equipos de alto desempeño y soy creadora del método Meta. Antes que nada, darle las gracias a la Lonja por esta invitación y sigo trabajando por profesionalizar el sector, que es muy importante y esa es la invitación que les hago hoy, a que sigan estudiando, a que se sigan profesionalizando. Les voy a iniciar con esta frase que dice, las ventas no se cierran con suerte, se cierran con método. Y hoy quiero que se lleven esta frase, porque no existe el vendedor con suerte, pero sí existe el vendedor con método, con estrategia, el que sabe es preguntar, el que sabe escuchar, el que sabe guiar, el que sabe en qué momento proponer, que hoy vamos a hablar un poquito de eso, y es poder identificar ese momento exacto en donde puedo proponer para lograr cerrar, que es lo que al final todos queremos. La mayoría de vendedores o de asesores saben mostrar una propiedad. Yo creo que ese no es uno de los mayores problemas en el medio y es que todo el mundo sabe mostrar, todo el mundo acompaña a su cliente, le abre la puerta, le explica, sabe mostrarle dónde están las amenidades o las zonas comunes de un proyecto de un apartamento, pero ya cerrar es otra historia, es poder guiar realmente al cliente a que tome una decisión y lograr influir en esa toma de la decisión. Por eso hoy vamos a tocar este tema y es que todos saben mostrar, pero pocos saben cerrar. Y hoy quiero que ustedes se ubiquen en estos dolores que son para mí los más frecuentes y los que más escucho en el medio. Y me dicen todo el tiempo, Aleja, es que ven mucho conmigo, pero compran con otro. Aleja, se me enfrían en el camino, yo salgo, siento que están súper calientes, súper emocionados, como que ya voy a cerrar y cuando van pasando los días el cliente se me va enfriando, me deja de contestar y se me pierde esa venta. Otro de los dolores frecuentes es muestro mucho, cierro poco. Y otro es el cliente termina comprando algo diferente a lo que me dijo que quería. Y yo creo que a todos nos ha pasado y es que el cliente me dice, no, es que Aleja, necesito un apartamento que tenga
tres habitaciones, porque para mí es súper importante y termina comprando uno de dos. O incluso en la zona, a veces nos dicen, no, yo solamente me muevo en tales sectores y terminan comprando en otro lugar. Entonces, pues acá estamos para tocar un poquito estos dolores y por eso les digo, quiero que ustedes se ubiquen y si les ha pasado, que los tengamos identificados para poder trabajar. En la mayoría de casos, como les decía, el problema no está en la visita. Y voy a hablarles del iceberg del vendedor, que está en lo que veo y lo que no veo. Y lo que veo es la visita, es cómo ejecuto esa visita con ese cliente, pero lo que no ves es, o lo que el cliente no ve también es la falta de método. Entonces, no es solo lo que pasa en la visita, sino lo que pasa antes y después de la visita, que creo que es donde más fallamos en el sector inmobiliario, y es cómo yo logro antes de la visita identificar esas necesidades reales del cliente y cómo después de la visita logro convertir a través de un seguimiento efectivo y poderoso ese cliente que ya tengo, o ese posible cliente, en una visita, en un cierre efectivo. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en solo la visita y descuidamos el antes y el después, que al final el proceso completo es lo que nos da el cierre. Y algo súper importante que no vemos, que es la mentalidad, la estructura y la técnica, que es lo que está debajo de cualquier proceso comercial. Rápidamente quiero contarles de Meta, porque como les decía, esto hace parte eh, de lo que durante tantos años he ido y liderando equipos y entrenando asesores, cerrando negocios todos los días. Entendí algo, y es que un cierre no es un momento. Muchas veces ustedes me hacen preguntas como, Aleja, dame el truco mágico para cerrar, o dame ese tip que tú dices, con ese voy a cerrar. Y al final, esto no es solamente un tip, no es solo un momento, es un sistema. Y ese sistema es el que me lleva a ese cierre efectivo, y donde ustedes y todos como vendedores deberíamos trabajar todo el tiempo. Y ahí nace Meta. Y Meta habla de mentalidad, estructura, técnica, habilidad y acción, porque al final ese complemento o ese sistema de 5 pilares es el que se va fortaleciendo entre sí para poder llevar a cualquier asesor a un asesor que sea imparable, o sea, que de verdad ustedes puedan lograr ese cierre de la venta. Y ustedes por eso tienen que trabajar en todos estos aspectos. Hoy no vamos a trabajar en todos porque el tiempo es muy corto. Eh, entonces, sí los invito a que ustedes no solo trabajen en la técnica, no solo trabajen en la habilidad, o sea, tienen que trabajar en cada uno de estos factores, que es mentalidad. La mentalidad es lo que piensa y es lo que determina al final el cierre, es ese motor interno, es esa disciplina o autodisciplina, porque no a todos nos gusta hacer todo. Y yo siempre pienso que a veces como vendedores y en cualquier profesión, siempre hay cosas que no nos gusta hacer, pero que al final hace parte de nuestro proceso y hace parte de poder lograr ese éxito. Entonces la disciplina es la que me hace pararme todos los días a seguir llamando, a seguir prospectando, a seguir consiguiendo ese cliente, y tengo que hacerlo. O sea, hay cosas que uno dice, sí o sí las tengo que hacer, y por eso la disciplina es tan importante dentro de este proceso. Hablamos de estructura, y es que las ventas no puede ser suerte, tenemos que tener un método claro, un paso a paso, y como les decía, que sea el antes, el durante y el después. Hablamos de técnica y saber qué decir, porque hay métodos probados que me permiten manejar objeciones, que me permiten cerrar, que me permiten persuadir a un cliente. Entonces tenemos que conocer la técnica para que a través de esos métodos probados tengamos más herramientas para convertir mejor. Tenemos que trabajar en nuestras habilidades. Nuestras habilidades comerciales las trabajamos todo el tiempo. Conectar al final es vender, y esa capacidad de comunicar, esa capacidad de negociar, de empatizar, de persuadir con ética es demasiado importante para un vendedor. Y todo esto, si no lo acompañamos de acción, que yo siempre cuando hablo de acción digo que este punto creo que es el que más nos cuesta en el sector inmobiliario, bueno, y a todos los vendedores. Y cuando hablo de acción, hablo de enfoque y determinación. El cierre es una decisión y no un accidente. Es tener la determinación para proponer, para insistir
y para concretar y llevar al cliente a ese resultado que es muy importante. Como les digo, hoy no vamos a trabajar cada uno de estos pilares, pero vamos a trabajar algunos puntos que sé que son importantes. Voy a partir de la mentalidad y es que hay vendedores con excelente técnica y cero cierres. Y me pasa todo el tiempo y creo que ustedes seguro también en el medio conocen gente que uno dice lo hace súper bien, tiene muy claro el proceso, entiende muy bien el sector, conoce muy bien la técnica, pero no cierra o no cierra tanto como debería. Y hay otros con menos técnica y que tienen muchos más cierres. ¿Por qué pasa eso? Pues la diferencia generalmente está en la mentalidad y es que la mente al final siempre es el filtro de los resultados, porque el cierre no empieza en la técnica, sino que empieza en la mente de cada uno de ustedes. Así que los invito a trabajar en la mentalidad y cuando hablo de la mentalidad de un asesor experto, hablo de optimismo, sí, porque el optimismo nos permite ver oportunidades donde otros no la ven. Disciplina nos permite seguir procesos. Como les decía, hay cosas que no nos gusta hacer, pero que al final sabemos que tenemos que hacer y que nos permite alcanzar el resultado. La resiliencia para nosotros los vendedores es súper importante y es que no nos dé miedo que nos digan que no, no nos frustremos ante un no, no importa, si me dicen que no, pues tengo que superar ese no y seguro que por cada 5 nos pues me van a decir un sí y ahí está bien y no me lo puedo tomar personal. Esa competitividad para querer ganar siempre también es muy importante y esa competitividad sana. Creo que hace parte de ese motor interno que dice, es que yo voy a vender más que el otro, o si él lo hizo, yo por qué no lo voy a hacer, y a mí me parece completamente sano, incluso entre mis equipos, cuando tengo equipos grandes, pues está bien también competir entre nosotros, y eso nos lleva a querer siempre como equipos crecer y como equipos ser mejores. Y responsabilidad, pues como parte de este proceso tenemos que asumir que el cierre depende de nosotros, que dejemos de dar excusas y de decir es que el sector está malo, es que es culpa del cliente, dejemos de echarle la culpa siempre al cliente porque yo escucho mucho por ahí en el sector, pues sí, hablo mucho con agentes y con asesores todo el tiempo. No, es que el cliente esto, es que ese era un lolo, es que ese no sé qué, no, dejemos de echarle la culpa al cliente, asumamos nuestras propias responsabilidades y para todos puede ser un buen mes. A mí me pasa demasiado que la gente dice, no, es que diciembre es muy malo. Diciembre es muy malo para el que lo quiera hacer malo. Para mí, que sigo trabajando todos los días, que le meto la ficha hasta el último día de mes, seguro que es un buen mes. Entonces, de nosotros depende, asumamos, como les digo, esa responsabilidad de que depende de mí lograr cierres efectivos y lograr resultados. La venta más difícil es la que te haces a ti mismo. Y yo siempre le digo a mis equipos, si tú no crees en ti, si tú no crees en tu proyecto, si tú no crees en tu capacidad, ¿cómo te va a creer un cliente? El cliente siempre tú le transmites al cliente lo que tú sientes. Entonces, si yo no creo en mí, nadie va a creer en mí. Entonces, lo primero es, trabajemos todos los días en la mentalidad, trabajemos en motivación. Yo sé que para muchos de los que están aquí conectados, que son agentes inmobiliarios externos, lo más difícil es poder tener esa motivación del día a día, o sea, quién me motiva, quién me anima, quién me incentiva, hagamos alianzas, generemos esos equipos de trabajo y entre nosotros motivémonos porque esa motivación hace que nuestra mente se mantenga fuerte y es muy importante para este proceso, que nuestra mente siempre esté fuerte. Vamos a hablar de prospección como para que entremos un poco más en materia. Y como les decía, a veces nos enfocamos demasiado en qué pasa en el momento de la visita. Pero nos olvidamos que ese momento de la visita o ese resultado de la visita ya tiene la suma de una serie de procesos y al final esa venta no empieza cuando yo me veo con mi cliente, sino cuando inicio ese proceso de prospección. El cierre empieza desde la primera conversación. Entonces muchos creen que es que el cierre se da en la visita. No, el cierre se da desde que yo tengo ese primer contacto con mi cliente y soy capaz de identificar claramente la necesidad de mi cliente en el primer mensaje, en la primera llamada, en la primera pregunta, en esa primera conversación. Recuerden algo, no todos los leads
tienen intención real de compra o capacidad real de compra o urgencia real, pero si ustedes no lo identifican, entonces nos convertimos en, yo a mis equipos les digo una frase siempre y les digo es que nos volvemos mostradores de catálogo. Y cuando yo soy vendedor de catálogo, para los que están acá seguro han comprado alguna vez algún producto por revistas de, bueno, todos los productos que conocemos por revistas, y cuando alguien te vende un producto de revista, pues simplemente te entrega una revista, un lapicero y anótese en lo que quiera comprar, y nosotros no nos podemos convertir en mostradores o en vendedores de catálogo para mostrarle a todo el mundo porque simplemente quiere ver, entendamos esa necesidad real y no solo es la necesidad. Entonces, en una primera llamada, ¿qué tengo que evaluar? Tengo que evaluar necesidad, y necesidad es lo que el cliente realmente necesita, ¿sí? No es solo lo que quiere, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que realmente necesito, y por eso ahí a veces nos llevamos sorpresas cuando el cliente compra algo diferente a lo que yo pensé o a lo que él me había dicho, porque una cosa es lo que yo quiero y el cliente cuando yo le pregunto qué quiere o qué está buscando, pues me habla desde la emoción y desde lo que quiere, más no desde lo que necesita. Entonces, ¿qué necesita? Dos habitaciones o tres habitaciones, no sé. O sea, si tienen dos hijos, pues definitivamente necesitan por lo menos las tres habitaciones. Pero si no es entender en qué rango me puedo mover según esa necesidad real del cliente, entender una zona, entender qué es importante para el cliente, entender cuáles son los innegociables del cliente, porque a veces el cliente hace el pedido del niño Dios y es que quiere un apartamento que tenga vista, que no tenga poniente, que sea con acabados de lujo, que además tenga máximo 3 años de construido. Entonces me hace como ese pedido del niño Dios y al final el presupuesto no está acorde con su pedido. Entonces tengo que aterrizarlo un poco más desde la necesidad. En ese momento de prospección es súper importante entender la capacidad de pago del cliente. Y cuando hablo de capacidad o cuando yo le pregunto a un asesor y le digo, dime cuál es la capacidad de pago del cliente, y me dice, no, es que el cliente está buscando un apartamento de X 600 millones, 800 millones de pesos, y yo le digo, ¿y eso es lo que puede pagar? O puede pagar más o puede pagar menos, porque es que la capacidad de pago no lo mido por lo que el cliente cree que mm, quiere comprar, sino por su ingreso fijo, por su ahorro obligatorio, y hablábamos de cesantías, porque todos los que son empleados o los que tienen como ese salario básico, pues tiene unas cesantías, que eso es como un ahorro obligatorio. Entonces tengo que entender un poco eso, y de si la persona es independiente o empleada. Si es empleada, pues cuál es su salario fijo, si tiene algún ingreso que sea variable, si tiene cesantías, si tiene primas, porque dependiendo de eso puedo también llegar a aterrizar esa capacidad de pago de mi cliente en algún apartamento o en algún proyecto específico, incluso en temas de crédito. A veces, y me pasa demasiado que el cliente, que me dicen los colegas o cuando trabajamos en equipo y yo les pregunto, bueno, ¿y qué crédito va a hacer el cliente? No, él va a hacer un crédito de 600 millones y el resto lo tiene de contado. Perfecto. ¿Y cuánto se gana? Y ni siquiera sabemos cuánto se gana para entender si el cliente tiene la capacidad para pagar un crédito de 600 millones. Entonces necesitamos entender esa capacidad de pago y no nos dé miedo preguntarle al cliente de frente. Pues déjeme, yo le hago unas preguntas porque necesito entender para no hacerle perder el tiempo y para poderle ubicar una propiedad que se ajuste a lo que usted está buscando. Tengo que entender su motivación, y su motivación al final es entender ese cliente por qué está buscando cambiar de vivienda. Si es simplemente por calidad de vida para su familia, si es porque están embarazados y van a tener otro hijo y quedaron estrechos, si lo que quieren es o es un nuevo hogar y se van a casar y necesitan hasta ahora pues conseguir un hogar. O sea, necesito entender ese motivo, ese motivante de compra, que realmente eso es lo que lo va a impulsar a tomar esa decisión. Y muchas veces se nos olvida preguntar y entender por qué está comprando el apartamento o por qué está cambiando de apartamento, por qué ese sector, por qué ese metraje, entender un poco qué lo motiva a tomar esa decisión. Entender la urgencia, eso es demasiado importante. O sea, y como les digo, no les dé pena ni miedo preguntarle a un cliente, ¿hace cuánto está buscando?
y en cuánto tiempo quiere comprar o tomar la decisión y en cuánto tiempo quiere que le entreguen su apartamento o su proyecto. Porque al final, eh, dependiendo de esa urgencia, pues ustedes van a poder darle un poco más de fuerza a ese cliente que está más cercano a la toma de la decisión. Entonces, al final, ¿qué tengo que entender? Tengo que entender si ese cliente lleva un apartamento a visto, o dos, o 10, o 50, o simplemente empezó la búsqueda anoche y estaba viendo Instagram y simplemente vi un anuncio mío y dijo, ay, yo voy a ver si de pronto algún día compro vivienda. Entonces, entendamos muy claramente esa urgencia de ese cliente. Y algo que se nos olvida todo el tiempo entender son los influenciadores. ¿Quién es importante en la toma de la decisión? Porque si estoy hablando con él, con ella, no necesariamente ella o él toman solo la decisión, sino que generalmente hay personas detrás de esa toma de la decisión. Y no siempre es el esposo o la esposa, a veces son padres, a veces son tíos, a veces son amigos. Entonces yo tengo que entender quién es el influenciador para que ojalá en esa primera visita yo pueda invitar a ese influenciador y acercarme más al cierre de la venta. Y ahí dejo de mostrar, porque entonces cuando yo empiezo a mostrar sin ningún objetivo, sin entender los influenciadores, sin entender la urgencia, la motivación, la capacidad de pago y la necesidad, termino mostrando un montón de propiedades porque eso apenas lo estoy identificando. En cambio, cuando yo logro entender estas 5 cosas, estoy muy cerca de un producto que de verdad se ajuste a la necesidad de mi cliente. Recuerden, insisto, no todos los leads son clientes, su tiempo vale, hagan valer su cliente, no salgan con un cliente a hacer un recorrido sin entender esto, sin prospectar a su cliente. ¿Qué es que el cliente no me quiere decir? Pues entonces yo no puedo salir. O sea, yo cómo voy a hacerle un recorrido a un cliente de 10 propiedades cuando no he entendido qué es lo que realmente quiere, necesita y puede pagar y en qué tiempo quiere pagar. Entonces, valoren su tiempo y de la misma forma vamos educando a nuestros clientes para que él me dé la información suficiente y con eso preparo muy bien esa visita en donde vamos a ver 3 propiedades que se ajusten muy bien a esa necesidad y a esa necesidad real. Entonces, pilas que la prospección es súper importante y se nos olvida demasiado prospectar bien a ese cliente. Les voy a hablar del seguimiento y este seguimiento generalmente es en la post visita. Entonces, yo antes de la visita, muy importante prospectar súper bien al cliente. Creo que atender al cliente al final, todos, como les decía, no es uno de los principales dolores o problemas que tienen los asesores, aunque ya les voy a hablar un poquito del cierre como técnica de cierre para que tengan algunos argumentos en el momento de la visita, pero les voy a hablar en este caso de la posvisita y es ese seguimiento. Y ese seguimiento no es insistencia, es presencia. Hagan presencia en su cliente. Yo siempre les recuerdo a mis asesores que el 80% de las ventas se da entre el quinto contacto y el contacto número 12. Y perdemos más ventas por falta de seguimiento que por precio o por cualquier otra objeción que puedan tener o porque no le guste o porque no le sirva. Es que el cliente necesita ese acompañamiento y necesita ser impulsado en esa toma de la decisión. Y me pasa todo el tiempo que hacemos o un vendedor y todo el tiempo me dice como no, jefe, es que el cliente no estaba listo, es que el cliente apenas estaba mirando, el cliente apenas inició la búsqueda, es que el cliente quiere seguir mirando más opciones. Obvio, es que es natural. El cliente no está listo, el cliente quiere seguir mirando opciones, pero de mí depende que ese acompañamiento me permita llevarlo a que esa decisión final sea mi apartamento, mi proyecto, mi propiedad. O sea, al final soy yo el que guío a ese cliente hacia esa toma de esa decisión. Entonces, no se rindan, acompañen a ese cliente, hagan seguimiento, sean juiciosos con el seguimiento. Eh, yo sé que, y seguro muchos de ustedes me van a decir, no, es que qué intensidad. Me pasa demasiado que nos da miedo o pereza hacer llamadas. Llamen a ese cliente y como yo siempre les digo, hoy a las generaciones más jóvenes, o sea, si hablamos de personas de 25 años para abajo, no me reciben una llamada y no les gusta que los llame.
pero ese no es nuestro público objetivo. Generalmente ese menor de 25 años no está buscando comprar propiedad y si tengo un cliente que me está comprando propiedad, listo, le doy un manejo diferente, pero una persona de 50 años le encanta que lo llame. Es que ese contacto es demasiado importante, entonces llámenlo, no le dé miedo, no le dé miedo llamar a ese cliente, cojamos el teléfono, levantemos el teléfono, hagamos una llamada. Es que el WhatsApp no nos permite identificar la emoción real del cliente y al final pues yo le doy el tono a ese mensaje como se lo quiero dar. Es muy importante ese contacto telefónico y claro, acompañarlo de un WhatsApp, acompañarlo de un correo, pero siempre ese seguimiento tiene que ser seguimiento con intención. No puedo simplemente poner un mensaje por poner un mensaje o que has pensado, pilas que el seguimiento es demasiado importante y un truco súper importante para que lo tengan en cuenta es que cada seguimiento tiene que generar valor adicional al cliente. Mi primer seguimiento debería empezar a las 2 horas de nuestra primera reunión. Entonces yo termino la reunión, máximo 2 horas después tengo que estar haciendo el primer seguimiento y voy a enviar el primer mensaje, ahí sí puede ser el primer mensaje, donde le voy a recordar el apartamento que vimos o las propiedades que vimos o el proyecto que vimos o mi producto en general, porque sé que acá hay muchas personas que no solo son de inmobiliario, entonces recuerden el producto que acaban de ver, por qué se reunieron, cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron, porque es súper importante también que dentro de ese proceso de visita ustedes tengan un proceso claro y definido y en ese proceso claro y definido ustedes tienen que generar acuerdos y esos acuerdos se los recuerdo a mi cliente en ese primer seguimiento. Quedamos en esto, vamos a volver a hablar tal día, el sábado nos vemos, todo lo que se generaron como acuerdos tienen que ser recordados a través de un mensaje. Y si le mostré 2 o 3 propiedades, el cliente quiere tener la información de esas propiedades. Entonces es muy importante que ese seguimiento se haga inmediato. Y 24 horas después, un nuevo seguimiento, pero siempre generando valor. Siempre vamos a mandarle algo con valor, siempre, y para esos clientes que están un poquito fríos, pues tratemos de calentarlos a través de, vi una información que sé que te va a servir, hablamos de este sector y encontré este nuevo desarrollo que se va a generar en el sector o en este sector viene este nuevo mall que yo sé que le va a aportar valor a esa compra. Entonces, siempre generar algo de valor en ese seguimiento es súper, súper importante. ¿Listo? Si nos vamos al cierre como tal, como les decía, creo que desde el principio el cierre al final es solo el resultado de un proceso bien hecho. Entonces me voy a devolver y es, prospecté súper bien a mi cliente, ya sé qué quiere, ya sé qué necesita, ya sé qué puede pagar, ya sé cómo lo puede pagar, ¿cierto? Tengo que entender, sé cuáles son los influenciadores y en ese momento de la visita, pues también tengo que estar preparado para esa atención o para esa visita y es que en la visita tenemos que tener un proceso claro y definido. Esto lo podemos trabajar, pues como les digo, hoy no vamos a trabajar en todo el proceso, pero dentro de ese proceso ustedes tienen que tener unos pasos claros y definidos que nos puedan acompañar a ese cierre de la venta. Entonces, esta transición al cierre al final es el resultado de un proceso bien hecho y entender que la visita no cierra la venta. La conversación sí, o sea, el tono que le doy a la conversación es el que me ayuda a cerrar la venta. La visita es solo una etapa. Lo que realmente cierra es esa conversación, las preguntas que hago, la confianza que genero, la seguridad que le transmito a mi cliente. Hay un tema que pocos tocan en ventas y que a mí me parece importantísimo y es la autoridad y la autoridad como vendedor. Entonces no es solo lo que ustedes dicen, sino cómo lo dicen, con qué autoridad, qué seguridad le transmito a mi cliente, cómo yo incentivo a ese cliente a proponer un cierre, a proponer un plan de pagos, a pasar una oferta o como lo quieran llamar, siempre tiene que ser con autoridad. Entonces, no es presionar al cliente, es ayudarlo a decidir. El cliente quiere decidir, pero muchas veces no sabe cómo hacerlo. Es que el cliente no sabe de esto, nosotros somos los que sabemos de esto. Entonces, acompañémoslo y ayudémoslo para que el cliente tome esa decisión. El trabajo de nosotros como vendedores no es presionar, pero el trabajo sí es aclarar dudas, es acompañar a ese cliente, es ayudar a ese cliente a que aterrice esa decisión.
Yo siempre digo que un cliente no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Entonces el cliente hasta que no firma un negocio, él no va a estar 100% seguro. Nadie está 100% seguro porque es que eso es una decisión demasiado importante. Entonces siempre va a estar ese miedo a pensar, ¿será que hay otro mejor? ¿Será que puedo conseguir uno con las mismas características, un poquito más económico? ¿Será que hubiese podido sacar un mejor descuento? ¿Y si sigo mirando? ¿Y si sigo viendo opciones? ¿Y qué tal que esta zona no me guste tanto? ¿Qué tal que esa unidad o ese edificio no tenga buenos vecinos? Siempre va a haber un miedo. Hasta que el cliente no toma la decisión y firma un negocio, él no va a estar absolutamente convencido. Entonces, permítanle que ese cliente sea acompañado hasta en ese momento tan difícil que es la toma de la decisión y acompáñenlo sin presionar, pero sí ayudando a tomar la decisión y proponiendo ese cierre. Entonces, pilas con eso. El cliente siempre nos da señales. Siempre el cliente nos va a dar señales y nosotros tenemos que ser capaces de leer y aprender a identificar las señales que mi cliente me da. Entonces, ya estoy en mi proceso de visita. Yo estoy en la visita con mi cliente, estamos viendo una propiedad o estamos viendo un proyecto. Y el cliente tiene algo que yo llamo la curva de emoción de la visita. Entonces, la curva de emoción es cómo va aumentando la emoción de mi cliente versus el tiempo que va pasando en ese proceso de visita. Entonces, el cliente llega con una emoción bajita. Entonces, emoción bajita versus tiempo bajito, acabo de empezar el tiempo, pero en la medida que va pasando el tiempo y que al cliente le gusta la propiedad o le gusta el proyecto, esa emoción va a ir subiendo, siempre va a ir aumentando. Y esas señales de compra también empiezan a aumentar. Entonces vamos a encontrar señales de compra que son verbales, vamos a encontrar señales de compra que son no verbales y señales de compra que son emocionales. ¿Qué es una señal verbal? El cliente les dice, Aleja, ve, y yo en este apartamento, ¿cuándo me podría pasar? O cuando el cliente les dice, ¿y dónde está ubicado el parqueadero de este apartamento? Podemos ir a conocer las zonas comunes. Ese tipo de preguntas son las que nos ayudan a identificar una señal de compra. Eso es una señal de compra. Un cliente que quiere conocer zonas comunes es porque le gustó el apartamento. Un cliente que quiere saber dónde está el parqueadero es porque le gustó el apartamento. O ese cliente que dice que cuándo podría mudarse es porque definitivamente ya se ve ahí, se sueña ahí, se visualizó ahí. Entonces, esa es esa señal verbal importante. Vamos a tener otro tipo, bueno, vamos a encontrar otro tipo de señales que son no verbales, que es cuando el cliente empieza a tomar fotos, por ejemplo, más de las normales. Si ustedes están en un recorrido con un cliente, están viendo tres o cuatro propiedades y resulta que en la primera no tomó fotos, no hizo videos, pero en el segundo apartamento empezó a hacer fotos, a hacer videos, mide espacios, cuando la gente empieza a medir espacios, eso es una señal no verbal súper, súper clara de que ese es el momento de cerrar. El cliente le gustó el apartamento, o cuando el cliente quiere volver a visitar, o cuando pregunta por vecinos, por administración, o sea, por ese tipo de temas son señales reales de compra. También cuando hay señales no verbales, el cliente se relaja más, sonríe más, pasa más tiempo recorriendo el apartamento de lo que generalmente hace con otras propiedades. Entonces, tienen que estar súper atentos e identificar esas señales que les da el cliente. A veces el cliente sí nos da señales siempre, pero nosotros no somos capaces de leer o identificar esas señales. Hay otras señales que son emocionales y esas señales emocionales generalmente van conectadas con frases emocionales. Entonces dice, me encanta esta vista, esto es justo lo que buscaba, se emociona cuando ve un espacio específico, entonces vio la cocina y se emocionó. Ese tipo de señales son señales emocionales, o cuando dice, no, es que a mi hija le va a encantar, a mi hijo le va a encantar, esto es lo que siempre quisimos. Ese tipo de señales son señales súper claras, súper puntuales, y es ahí donde tengo que proponer el cierre. Entonces, pilas. Hoy los invito a que
identifiquemos señales, pero que cuando identifiquemos señales de compra, si ustedes ven mínimo dos señales de compra, mínimo dos señales de compra, es momento de cerrar, es momento de proponer el cierre. Ese es el momento de hacer la pregunta difícil y no importa que sea una pregunta difícil, tengo que hacerla. Y entonces, ¿cómo puedo proponer el cierre? Ahí vamos a ver rápidamente eh, cuatro de los cierres o de las técnicas de cierres que siempre funcionan para que se lleven un par de herramientas para que puedan ponerlas en práctica cada vez que vean una señal de compra. Entonces, si yo tengo esa señal de compra, generen un cierre de una. Cuatro tipos de cierres. Cierre directo. Cierre directo es cuando las señales son obvias. Ese es el cierre más efectivo, el tipo de cierre, la técnica de cierre que más cierra, pero también es el más riesgoso porque tengo que estar seguro de que esas señales sean evidentes. Entonces, puedo hacer algo como, bueno, Andrés, entonces, como veo que te encanta, como veo que cumple con todo lo que quieres, como sé que es el apartamento para ti, ¿cuándo empezamos el proceso de compra? O pasamos una propuesta, entonces como sé que te gusta, como sé que te encantó, como sé que este es el apartamento perfecto para ti, y para tu familia, te propongo que pasemos una propuesta de compra de una. Entonces es un cierre muy directo, muy bueno, muy efectivo, es súper efectivo cuando veo señales reales de compra. Hay otro tipo de cierre que es el cierre alternativo, que es cuando estoy dudando un poquito si esas señales son tan reales o no, y es dar dos alternativas, pero cualquiera de las dos avanzan hacia la venta. Entonces, el cierre alternativo es cuando yo hago ese tipo de preguntas que son cualquiera, como les digo, avanzan hacia la venta y podríamos hablar de, perfecto, Andrés, entonces el apartamento queda a nombre de los dos o solo a nombre tuyo. Y pues si queda a nombre de él o queda a nombre de los dos, pues es lo mismo porque igual voy a vender, pero me permite medir esa intención real de compra del cliente. Cuando hablamos de un cierre por resumen, conecta con la necesidad de mi cliente o conecto la necesidad de mi cliente con la solución. Entonces, eh, Andrés, déjame resumir. Tú me dijiste que buscabas dos habitaciones con estudio, un precio de tanto. Este inmueble veo que cumple con todo lo que tú querías, la ubicación te funciona. ¿Hay alguna razón para no pasar una propuesta por este apartamento? O pasamos una propuesta entonces por este apartamento, es acompañar siempre como la necesidad del cliente, trayéndola a través de un resumen y aterrizándola en una propuesta de cierre real. Y el último cierre o la última técnica de cierre, hablamos de una urgencia real. Y es una urgencia real, es una urgencia que de verdad sea real y a veces empezamos a generar como urgencia a través de casos que no son reales y pues ya se vuelve feo, pero entonces cuando tengo otros clientes interesados, por ejemplo, en el mismo inmueble y es un inmueble de departamentos que ustedes tienen o que muestran que son demasiado lindos y que todo el que va se enamora, entonces cuando tú le dices, no, mira, este apartamento tiene otros dos interesados y el que se pare primero o el que haga la propuesta primero es el que se queda con esa primera opción. Entonces, ese tipo de urgencia es súper buena también como técnica de cierre, pero insisto, tiene que ser real. Entonces, tratemos de trabajar estas cuatro técnicas que son fáciles, que son poderosas, para que cada que veamos una señal de compra del cliente, lancemos un cierre y que ese cierre me permita avanzar hacia el cierre final de esa negociación. ¿Listo? Y voy a terminar con esto, y es que los vendedores de éxito son competitivos, se preparan, entrenan, ensayan y gracias a su práctica llegan a actuar por sus propios reflejos. Eh, Esto de verdad se los debo y es, no pierdan nunca la capacidad de seguir aprendiendo, de seguir conociendo. Yo siempre le digo a mis equipos, estudien muchos autores de temas de ventas o gente que hable de ventas, pero no crean todo. Pero tienen que hacerlo, estudien, vean opciones, vean gente que habla del tema.
y tomen decisiones, pongan en práctica para que ustedes empiecen a ver qué les funciona y qué no les funciona. Entonces hoy los invito a que no me crean todo, pero que pongan en práctica para que sean ustedes los que descubran qué les funciona y qué no les funciona para que puedan lograr muchos más cierres efectivos. O sea, necesitamos lograr que esos cierres no sean mostrar, 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 sino mostrar, vender, mostrar, vender, mostrar, vender y poder convertir esos números, que cada vez seamos muchos más efectivos en esa conversión. Entonces, muchas gracias a todos. Vamos ya a pasar a la parte de preguntas, pero quiero hacerles una invitación y es que si les gustó el contenido que vimos, sé que no pudimos tratar todos los temas, pero en mis redes sociales me encuentran como Alejandra Jaimes Rayal Piso H y siempre estoy tratando este tipo de temas para que ustedes puedan seguirse fortaleciendo en estas habilidades y en técnicas que les permita cerrar más y mejor. Súper Aleja. Acá tengo varias preguntitas, creo que podemos responder algunas. Claro. Voy a ir de las que sé que puedes responder más rápido a las que de pronto te van a tomar más tiempito. Nos dicen si podrías recomendar un libro. Sí, justo estoy en mi etapa de reencauche y acabé de empezar. Ay, vamos a mostrar que por acá tengo un libro que amo, que se llama Si lo crees, lo creas. Entonces, es un libro, y les digo de reencauche porque es un libro viejito, es un libro de Brian Tracy, que es un autor espectacular, es un bestseller del New York Times, y este libro no es nuevo, es un libro viejito, pero que amo, y estoy volviendo a leer todos estos libros viejitos que le ayudan a uno un montón. Entonces, lo que les digo, no podemos perder la capacidad de sorprendernos y de aprender cosas nuevas. Nunca nos lo sabemos todo, sigamos estudiando y sigamos practicando. Entonces, este libro me encanta porque es empezar a trabajar la mente para poder avanzar. Perfecto. Yo acá preguntaba a Margarita qué preguntas hacer en el seguimiento. Yo creo que ese tema sí lo tocaste cuando estabas hablando del tema. No sé si quieres de pronto repetir algo o pasamos a la siguiente. No, muy importante. A ver, es que a mí me pasa todo el tiempo en el seguimiento, no, en la prospección, en el seguimiento. En el seguimiento. Preguntas. ¿Qué preguntas hacer en el seguimiento? Ok, entonces, al final, en el seguimiento deberíamos no hacer preguntas tan abiertas, sino como decir, entonces, ¿te gustó el proyecto? O entonces, ¿qué decisión tomaste? Porque me pasa mucho que en el seguimiento, en esa parte de seguimiento, cuando ya es después de la visita, le escriben al cliente, incluso eso es un mensaje súper abierto, súper, no, eso conecta cero cuando le ponen al cliente, entonces, hola, me gustaría saber qué pensaste o qué decisión tomaron, pues qué decisión tomaron, no. Entonces me gustaría, cambiemos esas preguntas tan abiertas por preguntas un poco más específicas que logren generar valor. Entonces, al final siempre es preguntar con más propósito y es perfecto, entonces de lo que vimos, o sea, siempre llevándolo a la realidad que vimos y es de lo que vimos, ¿te gustó más el apartamento tal que sé que para ti era importante tal cosa y lo tenía o prefieres que nos vamos con la opción B que tenía esto que también sé que es importante para ti? Entonces siempre enfoquémoslo en preguntas más puntuales según la necesidad de ese cliente. Siempre esas preguntas en el seguimiento deberían ser preguntas enfocadas a la generación de valor para el cliente. Perfecto. Acá Alejandro Higuita decía, está bien hecho preguntarle al cliente cómo sería el medio de pago y para qué lo necesitas, si para inversión o para vivir. Yo creo que no es que esté bien, es que es necesario hacerlo. Es indispensable Indispensable, o hacerlo. sea, lo tienen que hacer. Eso es demasiado importante. Pues primero, vivir inversión es una de las preguntas más básicas que hacemos en ese momento de prospección y la tienen que hacer definitivamente porque tengo que entender qué tipo de cliente tengo al frente y algo muy importante es entender si ese apartamento es para inversión, pues tengo que entender qué tipo de inversionista tengo enfrente. Si es un inversionista experto que tiene 10 o 15 propiedades y que vive de eso y que conoce muy bien, o si es un inversionista principiante, por llamarlo así, es una persona que simplemente le llegó un recurso y que ha escuchado decir que la propiedad raíz es súper buena para invertir. Entonces, dependiendo de qué tipo de inversionista, pues puedo generar más o menos valor según esa necesidad del cliente. Pero entonces, claro, definitivamente si es para vivir o para inversión, ¿y cómo me vas a pagar? Claro, y es más que cómo me vas a pagar, es
qué recursos tenemos, o sea, si hay ahorros, si ya tiene un crédito aprobado. Tengo que entender muy bien esa capacidad del cliente y no le dé pena preguntarle a un cliente cuántos son sus ingresos mensuales, porque además eso les va a permitir a ustedes y ojalá todos los que estén acá entiendan y conozcan la ley de vivienda, y la ley de vivienda me permite entender cuál es la capacidad según el ingreso de mi cliente, cuánto es lo máximo que le van a prestar y cuál es la cuota mensual que ese cliente puede pagar. Pero es súper importante que siempre preguntemos esos ingresos en caso de que haya un crédito. Claro, si el cliente me dice, no, es que sabes que tengo los recursos de contado. Ah, perfecto, maravilloso, hasta ahí quedó, ya sé que tiene la plata de contado. Pero cuando hay un crédito de por medio, es súper importante que ustedes tengan claridad cuál es la capacidad de pago de ese cliente. Listo, acá voy a intentar resumir dos preguntas o tres preguntas que veo que tienen mucha relación y es, ¿en qué momento decir este cliente definitivamente pues, me dejó de contestar, ya no va a comprar o pues, me quemó mucho tiempo y siento que ya no va a comprar? ¿Cómo identificar cuándo soltar, por decirlo de alguna forma, ya a ese cliente? Em, yo creo que no hay un tiempo exacto, pero sí me da algunas señales, ¿cierto? Como yo le digo a mi equipo, el hecho de que una persona no me conteste una o dos veces no significa que no esté interesado. Generalmente tiene dudas que aún no ha podido resolver y que yo no he logrado identificar, ¿cierto? Entonces, a veces, y yo, hay una frase que siempre les digo es, tenemos que encontrar mensajes levanta muertos, y ese levanta muertos es como a través de generar como volver a abrir esa conversación, ¿cierto? Pero esa conversación la puedo abrir no preguntándole, hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué pensaste? No, busquemos algo que conecte a mi cliente y que sea capaz de decirle a mi cliente, ay, no sé, ya lleva 8 días sin contestarme o 15 días sin contestarme, pues entonces dejamos pasar una semanita más y le ponemos simplemente un mensaje, ay, hola, como yo sé que a ti te interesan temas de inversión, quiero enviarte no sé, esta nota que vi en tal revista o lo que sea, que yo sé que te va a encantar porque habla mucho del tema que tratamos, ta, ta, ta. Y eso no le está hablando de la venta, entonces le baja un poquito la presión al cliente y logramos reabrir la conversación. Tengo que buscar mensajes para reabrir la conversación, más no para activar la venta. No traten de activar la venta, simplemente que el cliente me conteste para entender la realidad de ese cliente. A veces incluso un mensaje como inverso funciona y es, o sea, no, Andrés, ve, no sé, a veces yo les pongo una notica de voz cuando me dejan de contestar o un mensajito y le pongo, Andrés, no, es que quiero entender simplemente qué pasó, si fue que algo te molestó, si hice algo mal, cuéntame, porfa, para ver cómo lo puedo corregir, porque yo sé que estaba súper bien, súper emocionado y de un momento a otro no me volviste a contestar y la gente mismo aparece y te dice como, ay no, Aleja, qué pena, es que estaba súper ocupada, o es que sabes que estoy resolviendo otros temas, o no, es que al final no vamos a invertir, no sé, que te diga cualquier cosa, pero que te diga, pues ese silencio es súper como es matador, porque yo siempre digo, a veces el silencio no necesariamente implica que el cliente no quiera tomar la decisión. Yo incluso diría que yo le hago seguimiento a un cliente hasta 30 días después, y hay algo que yo llamo migas de pan, y esas migas de pan es como un mensaje de presencia. Simplemente hago presencia en ese cliente que yo ya sé que está frío, porque sí, uno sí debería catalogar esos clientes, y los invito a que ustedes cataloguen ese pipeline, lo tengan catalogado entre clientes calientes, más o menos, y fríos, y esos clientes fríos hagan mensajes de presencia. Ese mensaje de presencia es cada 10 días, cada 8 días, mandar un mensajito chiquito de presencia con algo pequeño que pueda generar valor para que permanezcan siempre en la mente del cliente. Incluso deberíamos hacer seguimiento con ese cliente que está muerto y enterrado, o sea, ese cliente que definitivamente no me compró, pero que en algún momento tuvo un contacto conmigo. Deberían tener esas bases de datos, y esa data les permite a ustedes enviar unos mensajitos de cada 3 meses, para que cuando vuelvan y reactiven esa compra de vivienda, pues ustedes sean la primera opción. Tienen que permanecer siempre en la mente del cliente. Y cuando un cliente vuelve a iniciar esa búsqueda y dice, ay, quiero comprar vivienda, ¿a quién busco? Ay, sí, Aleja, ¿verdad? Aleja, Aleja, hola. Y ahí voy a estar siempre presente en la mente del cliente. Listo, tenemos varias preguntas.
Voy a escoger una por acá, porque ya esa siento que las has contestado. Nos preguntaban que por la parte tributaria, creo que pues en eso debemos tener la capacidad de tener también aliados o proveedores que nos apoyen en ese aspecto, porque ya es un tema que es más complementario. Nos preguntaban si antes de contactar una visita era mejor tener una conversación telefónica, porque hay clientes que por WhatsApp nos dicen quiero ver el inmueble. La voy a leer de nuevo, perdón. Antes de concretar una visita con el cliente es mejor tener una conversación telefónica, preguntan. Hay clientes que por WhatsApp nos dicen quiero ver el inmueble, ¿qué es lo más aconsejable hacer en ese caso? No se lo muestren, se los pido. No, hasta que ustedes no tengan una conversación con ese cliente, no salgan a mostrar ningún inmueble. O sea, es que ustedes, no, o sea, imagínense, ustedes saliendo a ver un inmueble con cualquiera que les escriba que quiere ver un inmueble, no, hagan una llamada. Entonces, claro que sí, y llámenlo, no importa, no le pregunten. Yo digo que preguntar siempre abre la posibilidad que el cliente diga que no. Y ahí es donde yo con autoridad le digo, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Te interesaste? Y siempre es la forma como yo le digo, es que él me está contactando a mí. Te estoy llamando porque tú me escribiste interesado en tal propiedad. Quisiera entender un poco más qué estás buscando. Ay, no, Alejandra, es que sabes que no tengo tiempo en ese momento. Perfecto, ¿en qué momento podemos conversar? Regálame 10 minuticos, quiero entender un poquito más la necesidad para que cuando veamos este inmueble podamos ver otras alternativas que se ajusten a lo que estás buscando y así no hacerte perder tu tiempo. O sea, no salgan a ver ninguna propiedad si no tienen una conversación previa que les permita identificar esa necesidad o prospectar a ese cliente. Listo, perfecto. Había varias, pero voy a escoger una sola que me pareció muy buena, y es cómo proponer el cierre. Acá nos preguntaban cómo proponer el cierre o un ejemplo para proponer ese cierre. Bueno, entonces ahí cuando hablamos de técnicas de ventas les puse algunos ejemplos, pero lo que les digo es, no les dé miedo el cierre. Digamos que la propuesta de cierre, hay muchas preguntas para proponer el cierre, pero más que eso es identificar ese momento de emoción del cliente y esas señales de que el cliente realmente está interesado. Cuando yo le propongo un cierre a un cliente que no le interesa, que no ha mostrado ninguna señal, pues al final la respuesta va a ser, no, pues te enloqueció, que pues al final no me interesa cerrar. Pero cuando hay alguna señal, no importa la pregunta que hagan, siempre enfocada a si pasamos una oferta, si se queda con el apartamento, si separamos ya. Para mí el cierre que más me gusta, pues amo, es el cierre directo. Yo prefiero ser directa y preguntarle al cliente. Cuando logro identificar señales reales de mi cliente. Ahora, si no tengo muy claras esas señales, hagan precierres, que son estas, digamos, cierres de alternativa. Y es cuando yo le digo, perfecto, entonces, ¿te gusta más el piso 8 o el 10? Ah, no, el 10, ok. Nos vamos con tal o con tal. Entonces hacemos el crédito. Entonces, no sé, Andrés, ¿prefieres que tomemos el crédito con Davivienda o que iniciemos el proceso de crédito con Davivienda o con Bancolombia? Entonces, cuando tengo esos cierres de alternativa que a veces son más fáciles de hacer, entiendo porque yo digo, es que siempre a todos nos da miedito ese cierre, incluso a mí que llevo 1000 años haciéndolo, siempre, pero no importa, ese momento así nos dé miedito y nervios, porque es que ese es el momento de verdad de mi cliente, donde el cliente me va a decir, sí, venga pues, separemos, venga pues, quedémonos con ese apartamento, pero lo tenemos que hacer. Entonces, ojalá un cierre directo, y ese cierre directo es una pregunta directa donde yo le digo, sé que te gusta, sé que cumple con todo, entonces... ¿Te parece, Andrés, si pasamos una propuesta por este apartamento? Si hablamos con el propietario o con X o Y para pasarle una propuesta o para que hagamos una separación o que consignemos ya o sea, cualquier cosa que nos lleve a ese cierre de la venta. Pero si no es directo, si todavía no estoy tan claro con esa decisión de mi cliente o con esas señales de mi cliente, pues hagámoslo por alternativas y está súper bien. Incluso, qué pena, Andrés, que me acabo de acordar de algo que siempre escucho ¿y cómo les pareció? Yo odio esa pregunta de cómo les pareció porque es una pregunta demasiado abierta. Entonces, esa pregunta abierta, yo digo que una venta es como un pasillo lleno de puertas. Yo tengo que ayudarle a mi cliente a que no se me vaya por esas puertas y lograr ese objetivo final, que es la puerta de la venta únicamente. Entonces, cuando yo digo a mi cliente, ¿cómo le pareció? Ah, bien. ¿Bien es qué? O sea, bien es lindo, es feo, es más o menos, es que me gusta, no. O sea,
de 1 a 10, ¿qué tanto te gustó el apartamento? Eso es mucho más directo. O sea, cuando yo le digo de 1 a 10, ¿qué tanto te gustó? Me permite medir. Esos son precierres y me permiten ir identificando también en mi cliente ese nivel de interés y qué tan listo está. Ah, no, de 1 a 10, 8. Ya sé que puede que no esté listo, pero está bueno, ¿cierto? Y hay unos que te dicen, no, 3. No, pues no invente, ya. O sea, definitivamente no. Y ayúdenle al cliente también a que tome esa decisión y descarte, porque es que si están viendo 5 opciones y el cliente se lleva 5 en la cabeza, eso es súper contraproducente. No, venga, de las 5 entonces vamos a ver 5 opciones. ¿Cuánto le gustó? 3, este 5, este 4, este 8. No, entonces quedémonos con el de 8 y el de 7 y descartemos los demás, porque no podemos darle tantas alternativas a ese cliente, eso es muy confuso. Perfecto. Ya para cerrar una pregunta que dejaba Alexandra Palacio por acá, se lo voy a responder. Nos contaba como una situación en la que mostró un apartamento y luego se dio cuenta que ese mismo cliente llegó directamente a la portería, le prestaron las llaves para verlo. ¿Qué te sirve para protegerte en estos casos? Contratos de corretaje, actas de visita. Eso es muy importante. Si ya eres afiliada a la lonja, puedes dejarnos un mensajito en las redes sociales y te compartimos formatos que tenemos. Alejandra, Andrés, para dale. complementar eso que tú dices, porque es verdad, o sea, eso pasa todo el tiempo, luchar contra eso es muy difícil, me protejo con un contrato de corretaje, pero algo más desde ustedes que puedan hacer o desde esa conexión con el cliente es mostrarle al cliente el valor que representa un agente inmobiliario acompañándolo en su proceso. Es que el cliente entienda y sienta que los necesita a ustedes. Pero eso parte de que yo tengo que ser lo suficientemente profesional para que eso suceda, porque es que a mí me pasa todo el tiempo. Yo atiendo en Vértice muchos grupos de inversionistas y a mí llegan los inversionistas y me dicen, no, Aleja, es que sabes qué, estaba con un asesor y... No, qué rabia tenerle que pagar la comisión. Y yo digo, pero ¿cómo así que qué rabia tenerle que pagar la comisión cuando es el que ay, sí, pero es que al final yo terminé haciendo todo o al final, no sé, me pusieron, porque me pasa demasiado, por ejemplo, con el tema tributario. Me tocó pagar un impuesto gigante porque es que el asesor nunca me dijo que esto o aquello. Entonces, cuando yo de verdad le genero valor al cliente y el cliente entiende por qué es importante tenerme a mí como experta acompañándolo en ese proceso, porque es que yo, o sea, le voy a hacer todo, además lo voy a asesorar, lo voy a acompañar tributariamente, le voy a ayudar a hacer el tema de trámites de crédito, lo voy a acompañar, o sea, hay demasiadas cosas que te permiten generarle valor a tu proceso y eso es importante, que ustedes casi que desde que se sienten con ese cliente o hablen con el cliente por primera vez, tengan las reglas súper claras y le explique por qué es importante que tengan un agente inmobiliario en el proceso. Perfecto, Aleja, muchísimas gracias. Yo creo que todas las personas que se conectaron y el número lo dice y todas las preguntas que nos hicieron, es un tema muy interesante, es un tema pues, que podríamos hablar acá hasta mediodía y no Sí. terminaríamos. Entonces, te quiero dar las gracias por aceptar la invitación. Esperamos tenerte nuevamente por acá para seguir avanzando en ese método que tienes y profundizando más en esos tips que seguramente les darán muchos resultados a nuestros afiliados. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Recuerden que en nuestro canal de YouTube van a encontrar también la grabación. Muchas gracias.